Muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. Nos encontramos en este momento en las instalaciones del CEDLA, donde el investigador Carlos Arce nos explicará todo lo que son los alcances, limitaciones y todo lo que está relacionado con el controvertido Decreto Supremo 4783, que ha iniciado todo lo que ha sido la movilización de los trabajadores de Colquiri, de varias empresas estatales y varios fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. También nos explicará brevemente lo que es el decreto de creación de la gestora pública y la ley 466 de empresas, del manejo de las empresas estatales, que también están pidiendo la abrogación los mineros de Colquiri. Compañero Carlos, muy buenas tardes. ¿De qué trata exactamente el decreto 4783? Bueno, buenas tardes. Ujú. El, el decreto 4783 dispone que las empresas públicas del nivel central y todas aquellas empresas que tienen mayoría accionaria del Estado transfieran parte de sus utilidades para proyectos de inversión y proyectos de interés social. Los proyectos de interés social son básicamente el fondo de la renta universal, que es la renta dignidad, y otros bonos que se están transfiriendo, ¿no? Eh, Hay que explicar brevemente qué tiene de fondo esto. Tiene unos antecedentes. El gobierno desde el presupuesto general del 2017 incorpora una norma que dispone primero que las empresas estas del nivel central y las que tienen mayoría accionaria estatal están autorizadas, decía en el año 2017, estaban autorizadas a transferir recursos al TGN para financiar estos programas de inversión y Ujú. de carácter social. Ujú. Pero este 4783 del, de agosto de este año, lo que hace es determinar, ya no dice autorizada, sino que dispone que transfieran, es decir, Mm. es un carácter ya obligatorio, ¿no? Ya no es solo condicional. Y segundo, que lo que hace es plantear qué empresas van a ingresar aquí, ¿no? Dice las empresas que no sean aquellas que ya transfieren fondos a la renta universal. La renta dignidad o renta universal ya tiene unos fondos, unas fuentes de financiamiento desde que se ha creado, en las que están básicamente las transferencias del 30% del IDH y las transferencias que hacen las empresas que fueron capitalizadas, ¿no? Y Ujú. retornaron, digamos, a control del Estado. Eh, Básicamente, esas eran sus fuentes. Entonces, esas capitalizadas son 10 empresas, son las Entel, Yacimientos, que son Andina, Chaco, Transporte, las dos ferroviarias Andina Oriental y las eléctricas, Corani, Vallehermoso, Guaracachi. Pero Mm. además recursos de liquidez de lo que antes era el Fondo de Capitalización Colectiva, ¿no? Que manejaba esas empresas capitalizadas. Entonces, de ahí salían los recursos. Ahora, el gobierno se ha visto desde el 2016 que ya incorpora esta norma que decía que podían autorizarse o quedaban autorizadas a transferir parte de sus utilidades, ya percibe que hay dificultades de la renta dignidad, del fondo de la renta dignidad para cubrir cada año el pago de la renta, ¿no? Quiere decir que tenía un desfase entre los ingresos que tenía de esas fuentes y los egresos, que han ido creciendo. La renta ha ido creciendo por dos razones. Uno, porque aumenta el número de personas que entran a la tercera edad. Y segundo, porque han aumentado además el monto mensual de la renta dignidad, ¿no? Ujú. Ahora está en 350
pesos mensuales, ¿no? Bolivianos mensuales para quienes no tienen rentas, y para los rentistas 300, ¿no? Por 13 meses, o sea, 12 y el aguinaldo. Entonces, eso ha ido haciendo crecer el pago, ¿no? de la renta, y los ingresos no han crecido de la misma forma. Entonces, esos ingresos ahora son necesarios buscarlos en otras fuentes. Antes de este 4783, en marzo, también hubo otro decreto, que era el 4716, que determinaba que las utilidades de la gestora pública de pensiones pasaran a financiar parte de la renta dignidad. En realidad decía, podían ser transferidos para dos fondos, el fondo solidario o el fondo de vejez, ¿no? En 2016 primero era solo para el fondo solidario, pero ya en 2022, este año, se incorpora expresamente a la renta dignidad. Entonces, como no alcanzaba el dinero proveniente de las fuentes iniciales, que eran estas 10 empresas capitalizadas, más el IDH, más esta liquidez del fondo de capitalización colectiva, como no alcanzaban, recurre a otros fondos que son las utilidades de la gestora. La gestora tiene utilidades, ¿no? Anuales, que vienen por los servicios que presta. Esos servicios son el mismo pago de la renta dignidad, ¿no? Pero además la administración de los aportes de los trabajadores. No, todavía no está funcionando en eso. La gestora todavía tiene unas utilidades que vienen, como te decía, del mismo pago de la renta dignidad, de la administración de la base de datos y de algunos pagos excepcionales. Por ejemplo, durante los bonos, estos, bono familia, etcétera, el COVID, esa gestora también se ocupó y por eso obtuvo también un pago por el servicio. Bueno, a partir de esos ingresos tiene unas utilidades la gestora. Este decreto de marzo establece entonces que también esas utilidades de la gestora pasaran al TGN para pagar, en el caso que sea necesario, al fondo de la renta dignidad. Ahora, el 4783 suma además al resto de las empresas estatales. Y dice estas empresas, ahora, ¿qué cosa además es importante? En las anteriores normas, por ejemplo, en estas que he mencionado del presupuesto del Estado de 2016, luego de 2022, etcétera, además que decía, se autorizará, decía, ¿qué son las utilidades? ¿Qué parte de las utilidades deberían transferirse? Y decía, se va a establecer las utilidades que pueden ser transferidas a partir de un análisis, ¿no es cierto?, de las necesidades de reinversión, etcétera, etcétera, que haga cada una de las empresas. Es decir, cada empresa iba a decidir, digamos, definir cuánto de sus utilidades eran necesarias para que siga funcionando y cuántas eran de disponibilidad, le llamaremos así, para el tesoro, cuánto se podía transferir. Bueno, ahora no les dicen que están autorizadas, sino que les obligan. Pero ya no son además las empresas, cada una de las empresas, la que establece cuánto de sus utilidades, sino que se jala de la ley 466, que es ley de empresas públicas, un comité que es el COSEP, que es el Consejo Superior de Políticas Económicas de las Empresas Públicas. Este COSEP, que es una especie de ente matriz superior por encima de las empresas, etcétera, sería la que determine, este consejo determinaría. Entonces les estaría diciendo a las empresas, el mismo consejo, cuánto tienen que guiar. Es decir, ya no van a ser las empresas. Supongamos Colquiri. En Colquiri puede haber, pues, un cálculo económico de parte de las autoridades, de los ejecutivos, de los técnicos, etcétera, en la gerencia, qué sé yo, y podrían establecer, tenemos tanto de utilidades este año, pero tanto de estas utilidades es necesario para reinvertir, para invertir en nueva maquinaria, gastos, etcétera, etcétera, y ellos definirían si es que sobra algo de las utilidades que puede ser de disponibilidad libre. Ahora no, ahora va a ser de más arriba,
un consejo, este COSEP, que fue creado por esa ley de las empresas públicas, la que va a definir cuánto. Entonces, la empresa va a recibir nomás ya la orden de cuánto tiene que transferir, no va a ser ella la que determine. No importa que la empresa esté en buenas condiciones, esté en malas condiciones, puede Bueno, aportar mucho, eso es poco. especulación, ¿no? No sabemos Sí. si será así o no. Lo que dice es que el COSEP va a definir, ¿no es cierto? Seguramente en base a información de las empresas, no podrá inventarse números, Ajá. pero va a ser la que defina. Ahora, ¿esto qué tiene que ver, digamos, por qué es más grave que el otro, que hayan sido las empresas? Porque en las empresas se supone que hay cierto nivel de control social, etcétera, y la presión en cada empresa, por ejemplo, ahora de los sindicatos, del control social, etcétera, exigirá pues que la empresa destine las utilidades primero a la reinversión, etcétera, ¿no? Pero además, ¿por qué? Porque la ley, en el caso de la minería en particular y de la Comibol, de las empresas estatales, la ley de minería del 2014 definió que las empresas de la Comibol, las empresas estatales, se autofinancian. Es decir, el Estado no se endeuda para invertir en las empresas Estatales. mineras. Ajá. Ellas deben autofinanciarse con sus propios recursos y prestarse, ¿no? Esas son las fuentes. Entonces, el Estado no invierte en las empresas, pero les pide transferencia de utilidades, ¿no? Ujú. Entonces, eso resulta más grave para la sostenibilidad de cada empresa, ¿no? Porque cada empresa está viviendo, digamos, con sus propios ingresos. El caso de Colquiri es particular y seguramente por eso es más grave, o lo sienten así los mineros. Porque Colquiri estuvo mucho tiempo sin poder llevar adelante la instalación de un nuevo ingenio, ¿no? De una nueva planta, por falta de recursos, porque los recursos tenía que financiárselos la misma empresa. Y el Estado no pone, no arriesga, no invierte, ¿no? La Comibol, el TGN, etcétera. Eso dice la ley 535 de minería y también lo dice la ley de empresas, Ujú. ¿no? Entonces, resulta pues, digamos, injusto, ¿no? Que las empresas no obtengan aporte, inversión del Estado, pero tengan obligación de financiar estas políticas sociales. Porque está claro que aunque diga la plata se va a usar en inversión y en programas sociales, lo evidente es que el que está fallando, el que está cojeando es el fondo de la renta universal. No hay plata. Entonces, como no ha habido plata, ya lo primero es sacaremos las utilidades de la gestora. Han Ujú. debido sumar, no alcanza, buscaremos otras y ya han encontrado las utilidades de las empresas. Y esto no es una especulación porque inclusive eh, un decreto de 2021 de diciembre, el decreto 4634, dispone que de manera excepcional el TGN transfiera 287 y pico millones de bolivianos para pagar la renta dignidad, de manera excepcional. ¿De dónde venía esto? De todos los salditos que quedaron de los fondos, de los bonos que se habían pagado durante el COVID. Había el bono familia, el bono hambre, Sí, 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 etcétera, sí, ¿no? sí. Bueno, esos bonos tenían unos recursos para ser pagados. Seguramente por X o Z razón no gastaron todo y quedaron unos puchitos, unos saldos. Bueno, ese decreto de diciembre del 21, ya demostrándonos que ya había este problema de insolvencia del Fondo de Renta Universal, dispone que 287 millones y tantos mil pesos, que seguramente es todo lo que quedaba, ¿no? Sea transferido de manera excepcional. Es decir, ya faltaba plata ese momento y La sacaron de entrega. ahí. Ajá. Entonces, lo que podemos resumir es que el gobierno está rascando la olla, ¿no? Ya no hay fondos para pagar la renta universal. Entonces, primero le sacó a la gestora, ahora le está pidiendo o obligándoles a las A empresas empresas públicas, públicas. ¿no? Ujú.
Ese es el fondo, el sentido, la limitación, el carácter de este decreto. Ujú. Y una consulta. ¿El decreto menciona algo sobre aquellas empresas estatales que están mal o están en números rojos? Por ejemplo, el caso de Vinto, que sí ya se ha hablado bastante. ¿O directamente estos casos ni se menciona? No, no, ese es general. Dice por eso todas Ujú. las empresas estatales del nivel central y todas las empresas que tienen mayoría accionaria estatal deben disponer recursos de sus utilidades Ya, para pagar estos fondos, ¿no? ya. Excepto las 10 que ya pagan. Mm, El fondo de la renta dignidad lo pagan desde el 2008, ¿no? Entonces, ya esas empresas, si ya transfieren, ya no están obligadas, pero quedan el resto. En el resto están todas, pues Comibol, sus ujú. filiales, seguramente las otras empresas estatales también. Sí. Pero no se dice expresamente quiénes ahora. Si hay aquellas que tienen números rojos, sería un contrasentido que este Consejo Superior de Empresas Públicas determine pasar utilidades, porque si está en números rojos no tiene utilidades, pues, Mm, ¿no? Entonces son ya, las que tienen utilidades las que van a pasar. ya. ¿Cuánto? Lo va a decidir el mismo Consejo, ya El no consejo. la Ajá. empresa en particular, sino el Consejo. Sí. Una pregunta. En lo que es este decreto y en este consejo, ¿participan trabajadores, algún representante del sector sindical que pueda cerciorarse, digamos, de que todos estos recursos pasen al pago de la renta de dignidad? ¿O es algo que el gobierno lo va a controlar completamente? Bueno, este COSEP es un consejo del gobierno, pues de las Ujú, autoridades, ¿no? ujú, No es un directorio ni nada por el estilo, es un consejo ujú. económico, de administración, de gestión de políticas de las empresas, ¿no? Entonces yo dudo que haya, es decir, no hay posibilidad de que haya una representación sindical, pues, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Con esto yo creo que... El otro Sí, decreto, decías el estatuto, o digo sí. la gestora. Sí, el tema un poco de la gestora también estaban hablando. Es parte de los conflictos de los compañeros de Sí, Corquín. ahora dicen la 2248, ¿no? Que Ujú, es el decreto. Bueno, ese decreto en realidad es el decreto que establece la gestora y su aprueba un estatuto, ¿no? ujú, Ahora, ¿qué es lo que a lo que deben estar refiriendo, me imagino? Es a estas utilidades, ¿no? mm, Las utilidades en el estatuto de ese decreto del 2015 decía las utilidades que genera la gestora por las actividades de administración serán destinadas conforme a reglamentación emitida por el directorio, dice, considerando que la distribución de las utilidades implicará transferencia al TGN. Eso nomás decía esa vez. mm, Eso ha ido cambiando, como te he mencionado, hasta este último decreto 4716 que modifica ese artículo que acabo de leerte y le dice ahora serán transferidas al Fondo Solidario y o a la renta universal, mm, ¿no? Entonces esa es la modificación que hace un nuevo decreto del decreto de la gestora. Ahora, el decreto de la gestora, de la creación de la gestora, ese 2248 que aprueba sus estatutos, ya plantea pues cómo va a funcionar la gestora. Ahora, yo no sé si los mineros están relacionando directamente este decreto y las utilidades de la gestora que pasarán también a la renta dignidad o están en contra de la misma gestora. La gestora va a tener unas atribuciones que actualmente las tiene las AFPs. mm. Entonces van a pasar a su control la administración, la gestión, las bases de datos, el pago de las rentas, las inversiones, etcétera, de los fondos de jubilación, que son los ahorros de los trabajadores, ¿no? Lo van a hacer con algunas nuevas reglas, por ejemplo, van a tener solo una comisión, no las comisiones que tenían las FPs. De ese modo, digamos, mejorará por lo menos parte
de las pensiones que actualmente cobran los trabajadores jubilados, ¿no? Al jubilado se le descuenta, por cada pago que se le hace mensualmente, se le descuenta un porcentaje por la administración de ese pago, que es un pago más alto que el pago de los activos. El activo paga 0,5 de su salario, aporta a la AFP, y el jubilado paga 1,31, ¿no? Casi 3 veces más paga. Entonces, con la gestora va a desaparecer ese aporte del jubilado, ¿no? Porque no se justifica, digamos, esa comisión. Entonces, todos esos aspectos están en ese decreto. Entonces, habría que saber exactamente qué es lo que ellos cuestionan, o cuestionan en general el hecho de que se cree la gestora y se haga cargo de las jubilaciones. Yo creo, como es un movimiento en contra de este decreto 4783, lo que los une, lo que los vincula es esta modificación de las utilidades de la gestora. O sea, la gestora también tendría que pasar sus utilidades a la renta dignidad. Entonces, el fondo de todo el problema sería que el gobierno ya no tiene plata para pagar la renta dignidad y está sacando de donde puede. La ley 466 también tiene relación con esto porque, como te digo, la ley 466 es la que crea este COSEP, este consejo, que es ahora el que va a decidir cuánto de las utilidades tienen que transferirse. Ahora, ¿por qué es tan radical y intempestivo este conflicto, especialmente en el caso de Colquiri? Yo creo que porque el plazo que establece el decreto 4783 de 40 días, en 20 días deberían las empresas haber informado, ¿no es cierto?, de sus utilidades. O sea, estamos hablando del 24 de agosto del decreto 4783. 20 días después, las empresas ya deberían haber informado al COSEP. 20 días, en esos 20 días, ¿no?, el COSEP analiza y define. Y después, 20 días más, o sea, otros 40, las empresas ya deberían estar transfiriendo el dinero al TGN. Entonces, estamos hablando de este lunes próximo. O sea, ya no más. Claro, son 40 días desde el 24 de agosto. Se supone que sería en esta semana, ya deberían cumplirse, digamos, esos plazos. Entonces, supongo yo que la radicalidad es esta, porque los mineros se habrán enterado que sus empresas ya van a empezar a transferir, ¿no? Bueno, la ley 466 tiene algunos elementos muy importantes que hay que recordar, ¿no? Lo que hace en el caso de la minería y de todas las otras empresas es crear una tipología de empresas. En el caso de la Comibol también la iban a convertir en empresa corporativa, ¿no? Ahora, ¿qué es una empresa corporativa? Una empresa corporativa es una empresa que tiene la administración de otras empresas filiales, ¿no es cierto?, a su cargo. Pero estas empresas filiales pueden organizarse más o menos con cierta autonomía, ¿no? Según la ley 466, estas empresas corporativas podrían ser empresas que tengan una participación pequeña privada, ¿no? Entonces, la Comibol podría tener 97% de las acciones estatales y hasta un 3% privado. Pero seguiría siendo mayoritariamente estatal, ¿no es cierto? O podría ser puramente estatal. Pero como es corporación, las filiales, ¿no es cierto?, las otras empresas filiales y subsidiarias, podrían ellas constituirse también bajo las otras tipologías, que son empresas estatales mixtas, empresas mixtas. Es decir, Comibol podría ser totalmente estatal, pero Colquiri o Huanuni o Corocoro o Vinto podrían ellas, ¿no es cierto?, definir una participación privada más allá del 3%. Por ejemplo, podrían llegar hasta un 30%, más o menos, ¿no? Es decir,
esa empresa podría ser el 70% estatal y el resto privada. ¿Qué quiere decir eso? Porcentajes más o menos. Quiere decir que desde las filiales se podría ir entregando parte, ¿no?, de las atribuciones, de los derechos de las empresas mineras estatales a privados. Esa es una particularidad de esta ley. En el caso de la Comibol se hizo un proyecto de ley que se llamó la refundación de Comibol. Se discutió y se opusieron los mineros, etc. Ese decreto de refundación intentaba poner en práctica esto de la ley 466, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de hace 3, 4 años. Eso no se pudo hacer, pero esa era la intención. Era ir abriendo las puertas de las empresas, y en particular de la Comibol, que anda muy mal, que con la ley minera acaba perdiendo más de sus ingresos, de sus propiedades, etc. Y porque no funcionan, tenían problemas algunas empresas como Guanuni, por ejemplo, etc., que han revertido en alguna medida, pero que siguen con debilidades. Se intentaba digamos, refundarla y relanzarla como empresa corporativa a partir del ingreso de empresas privadas, ¿no es cierto? Esa era un poco la intención. Y en eso jugaba un rol preponderante este COSEP, porque este COSEP, ¿no?, es el que define las reglas, define las formas, define los regímenes de administración de las empresas, ¿no? Define en general cómo deben funcionar e incluso podía determinar el cierre de algunas empresas. Esa era la atribución del COSEP, ¿no? Uh-huh. O es, todavía no están en ejecución todas sus atribuciones, pero eso prevé el COSEP, ¿no? Y el segundo aspecto importante de esta ley es que también a partir del COSEP se iba a discutir con el Ministerio de Trabajo el régimen laboral. Aunque dice, estará basado en la Ley General del Trabajo, también dice en la Ley General, en esta Ley 466 y en leyes especiales. Dice. Cuando se habla de leyes especiales en derecho, ¿no?, estas leyes especiales son superiores o prioritarias frente a una ley general. Entonces, se podía prever que inclusive el régimen laboral podía cambiar, ¿no? O sea, es decir, que existe la posibilidad que, como pasó en el caso de los ex trabajadores de Asana y de SAPSA, ahora que llegaron a Nabol, estén bajo el estatuto del funcionario público. ¿Podría pasar eso con las empresas estatales? Ya pasó, pues. ILB de litio pasó así. ILB antes no existía, era Gerencia de Recursos Evaporíticos de la Comibol. Cuando se creó esta ILB como empresa aparte, se sacó esta gerencia de la Comibol y se la convirtió en una empresa, se determinó en la ley de creación de esta ILB que iba a haber un periodo de transición en la que los trabajadores iban a ser funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces, si antes eran empleados de Comibol bajo la Ley General de Trabajo, se quedaron como funcionarios, ¿no? Y luego se hizo un régimen laboral. Ahora, ese régimen laboral además podía impedirles el ejercicio de varios derechos, ¿no? En el caso de ILB, por ejemplo, no pueden tener sindicato, ¿no? Eso se ha denunciado desde la COP, etcétera, y en un último conflicto, si recuerdas, hace unos meses, cuando denunciaron algún contrato con una empresa china, etcétera, los mismos del gobierno dijeron esa denuncia es falsa porque no hay ningún sindicato, porque está prohibido el sindicato en ILB. Entonces, puede ser pues, un futuro, ¿no? Esa puede ser una amenaza en el futuro a partir de estos cambios en estas leyes, ¿no? Porque los regímenes laborales discutidos en la orientación en función de un futuro mixto, es decir, con inversión privada, lo primero que van a buscar es
eliminar pues el poder de los sindicatos, ¿no? Para que los nuevos socios entren tranquilos. Entonces, ahí pueden ser varias las opciones: convertirse en funcionarios públicos o ponerlos bajo la Ley General del Trabajo, pero consideradas, ¿no es cierto?, como dice la Ley 466, como servicios públicos. Es decir, las empresas públicas podrían convertirse en servicios públicos según la Ley del Trabajo. Y la Ley del Trabajo, ¿qué dice de las empresas de servicios públicos? Dice, no pueden hacer huelga. En la misma Ley General del Trabajo. Estos servicios públicos que se declaran de utilidad y de seguridad y de alto riesgo, etcétera, por ese carácter, por esa catalogación como servicio, están prohibidos de hacer paros y huelgas. Entonces hay varias opciones, pues, ¿no? Eso no sabemos qué puede pasar. Lo que advertimos son los riesgos, ¿no? No podemos decir esto va a suceder, así va a ser, pero la ley o estas normas dejan abiertas esas posibilidades. Entonces, yo me imagino que por todo eso, los mineros están mencionando estas normas que tienen en este momento alguna vinculación en referencia a las utilidades, pero en general corresponden a toda una concepción de la política del actual gobierno o del MAS, que está en varias normas, ¿no? Desde esta Ley 466 hasta estos últimos decretos. Ok. Yo creo que con esto está bastante claro el tema de lo que es la Ley 466, que está afectando a todo lo que son las empresas estatales, incluso en algunos casos llegando a haber obreros que funcionan bajo el estatuto del funcionario público. Hemos visto ahorita lo que es la ley de la gestora y lo más importante en este momento que está generando movilización, el decreto 4783 y lo que es la transferencia, la disposición de los recursos de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación. Muy bien, muchas gracias Carlos por toda la explicación, ha sido bastante esclarecedor. No, las gracias a ti, un saludo a los compañeros que están en movilización, pues, y deseando que puedan defender con éxito sus derechos. Muchas gracias Carlos y con esto acabamos la transmisión. Hasta luego.